Muy buenas tardes, esto es En la Radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Estamos transmitiendo desde Zoom 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto. También esta transmisión la puede ver y escuchar a través de las redes sociales de Zoom. También en su página de Facebook y su canal de YouTube. Asimismo por la aplicación del TuneIn. Salvador, buenas tardes y una disculpa a todos porque de plan llegué un poco tarde acá, barrido, surgió algún imprevisto y bueno, eso me retrasó, pero bueno, ya estamos aquí. Salvador, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, es jueves. Jueves. Es jueves, no martes, creo que. Es jueves, es cierto. Que saludó diciendo que era martes. Sí, es jueves. Así andaré, pero bueno, ahí está. ¿Qué onda? Bueno, a ver, ¿qué nos traes? Muchos saludos. Vamos a hablar precisamente de cómo se está enmarcando la mente en los medios de comunicación para poder generar opinión pública en relación a la guerra. Un proceso deliberado y que no es natural, o sea, no surge de manera espontánea. Los temas se van colocando de una manera sistematizada en los medios de comunicación para generar opinión pública a favor o en contra de un lado o de otro. De eso en la guerra. Por ejemplo, la información que aquí tenemos y de lo que estamos hablando es precisamente porque es lo que está en la opinión pública, es lo que está en los medios. Ahora, ¿por qué? O sea, ¿tú consideras que es un tema espontáneo, un tema necesariamente natural? No, por supuesto. Es un tema deliberado porque estamos generando opinión pública a favor o en contra. Sí. Por ejemplo, ¿tú qué consideras que tiene la razón en esta guerra que se está dando? No, en una guerra difícilmente vas a encontrar la razón de una parte o de la otra, lo que sí hay muchos intereses, pero si se trata ya de entrar a muy forzadamente, ¿no? A ver quién tiene la razón, yo creo que, bueno, por lo menos me voy por el lado de desmitificar mucho de lo que nos llega acá a Occidente a través de los medios del imperio Yanqui, ¿no? Que está y aliado con Europa. Digo, como siempre, ¿no? Hacerse los justiciadores del mundo, ¿no? El enmarcado no es así. El enmarcado es posicionar los temas de manera deliberada para generar opinión a través de reuniones previas o de acuerdos previos para generar opiniones a favor o en contra basados en el sentimiento humano, en este caso el miedo. Generar miedo para generar opiniones favorables o en contra de una situación o de un hecho. Y de esa manera se genera algo que se llama agenda. ¿Podríamos llamar terrorismo informativo? No, es una manera de... Bueno, cuando generas miedo, el terrorismo es eso, ¿no? No, simplemente se observa que los comunicadores y el gobierno y las élites y los dueños de comunicación observan cuáles son los temas que generan la atención de la gente. Sí. Ahorita, evidentemente, el tema que genera la atención de la gente es la guerra. ¿Por qué? Porque mueve a las emociones y mueve a una de las emociones más poderosas, más generales, más primarias del ser humano, que es el miedo. Luego, entonces, ¿cómo es naturaleza humana reaccionar o mantenernos atentos a ese tema? Porque puede generar un daño personal o social, aunque pareciera que está lejos, nos mantiene atentos y genera audiencia. Tú has tenido en este programa, con esta participación, me parece 3 o 4 participaciones ya, no solamente mías, sino de otras personas o analistas que estamos hablando del mismo tema. ¿Por qué? Porque hay audiencia. Se coloca el tema, se genera audiencia y se genera interés y entonces se empieza a generar un proceso muy cuidadoso de cómo ir colocando las imágenes. O sea, no son casuales las imágenes que vemos en los medios de comunicación o en las redes sociales que estamos viendo, porque refuerzan o van reforzando este sentimiento de preocupación, de miedo, que sigue manteniendo la atención de las personas y generando o moviendo la opinión pública hacia un sentido o hacia otro sentido. Ese es el proceso de enmarcar. El objeto es atraer la atención de la audiencia y generarla atenta en ese mismo sentido hasta provocar la reacción que se quiere. Y ahora lo podemos ver claramente en las redes sociales, en los medios de comunicación, incluso en las imágenes. Muchas personas ya tienen la bandera de Ucrania favorable a Ucrania. Y eso ocurre de este lado del mundo, pero también está ocurriendo del otro lado del mundo.
el enmarcado se está dando en un sentido o en otro sentido. Luego entonces tenemos figuras que exaltan esta comunicación con fíjate qué interesante, un cuidadoso lenguaje seleccionado, una selección cuidadosa de las palabras que se utilizan en los profesionales de la comunicación y en redes, de un lado o de otro, para poder seguir manteniendo la audiencia y generar un sentimiento de adhesión o en contra. Para eso, las imágenes, más que la información, es lo más poderoso, y surgen los personajes. Por un lado surge el presidente de Ucrania y por otro lado surge el presidente Putin. Hasta las modelos y mis universos y mis Ucranias. Eso va generando audiencia, va generando atención y va generando adhesiones a favor o en contra. Sí. Y podemos ver, insisto, en redes sociales ya la adhesión a una causa o a otra con dos personajes icónicos que están creciendo en popularidad de un lado o de otro. Incluso podemos ver en Netflix un documental que vuelve, ¿no? Lo vuelven que estuvo mucho tiempo ahí, pasó desapercibido, pero ahora me parece que ya casi todo el mundo. Winter on Fire. Winter on Fire. Sí. Que narra precisamente de los hechos que ya habíamos comentado, 2013-2014, cuando Ucrania solicita su ingreso a la Unión Europea, pero el presidente en ese momento ucraniano rechaza la Unión y podemos verlo en el documental, se crea una crisis muy importante. Sí, ¿no? Totalmente. Pero eso sucede de ambos lados. No es una generación espontánea, es una generación pensada, calculada, en imágenes, en discurso, en mensajes y en lenguaje para generar o no audiencia en primer lugar y un sentimiento favorable o en contra. ¿Por qué? Porque una vez que generas una opinión pública favorable o en contra de un hecho determinado, ¿quién es el guapo que se va a atrever a ir en contra? Ahora, en el mundo occidental, ¿quién es el guapo? A mí me gusta dar la contra. Que se va, pero no guapo. ¿Quién es el que se va a atrever de este lado del mundo a hablar a favor de Rusia, a hablar a favor de la ocupación rusa? Muy pocas personas, pero del otro lado está sucediendo exactamente lo mismo. Creo para que generar ya discurso o adhesión en ese sentido. ¿No? Menos domina el discurso Estados Unidos y sus medios y sus aliados. Ya hay el internet, bueno, pues ha venido a tomar muchas barreras y las redes. El internet y las redes sociales. Sí, sin embargo, el gran... ¿Y quién es Estados Unidos? Pues para ahora estar, si crean guerras en cualquier parte del mundo. Es más, este documental del cual hablabas, Winter on Fire, que ya describiste de qué se trata, pues es una injerencia total de Estados Unidos la que ahí tuvo, claro, por supuesto, es un documental es destabilizar un gobierno que era prorruso. Sí, totalmente. Entonces, este es un sistema muy interesante precisamente para enmarcar la mente. Es precisamente cómo se presenta la información en los medios y cómo la gente va seleccionando e interpretando de una manera dirigida la información. Las situaciones que provocan miedo son, por supuesto, las más atrayentes para las grandes audiencias. La amenaza induce inevitablemente la atención. Las imágenes que son muy fuertes para provocar estos estímulos nos conectan directamente con experiencias vividas. Aunque nosotros no hayamos tenido una situación de guerra, sí nos identificamos con esos rostros o con esas caras de angustia por alguna situación propia, no necesariamente de guerra, pero que hayamos vivido y nos mueven un sentimiento. Esto es un proceso de enmarcación evidentemente deliberado. Luego entonces esto mueve y marca la agenda. Se genera una repetición del tema. Aquí hemos estado hablando, esta es la tercera sesión, entonces tenía otros invitados también hablando del mismo en otros sentidos, pero se genera una repetición del tema. La duración de este tema se va aumentando no solamente aquí, sino en todos los medios. No existe en el mundo un medio que no esté hablando de este tema. Después se tiene que ir perfeccionando la importancia, se tiene que ir dando un sentido a otro, ¿qué es lo que importa? Se seleccionan las palabras y luego entonces se seleccionan las imágenes para contar una historia. Y ahí es donde se retoma, por ejemplo, Netflix contando una historia. Sí, esto es lo que nos mueve. El marco depende de la intensidad que se genera un hecho cierto de peligro en una narración determinada de impacto. A mayor cobertura, mayor eficacia en este enmarcado, y la cobertura es evidente. Aquí estamos. Por ejemplo, nosotros, sin ponernos de acuerdo, sin necesidad de tener un sentido o una orientación de nuestro mensaje, simplemente señalando lo que está sucediendo, incluso en este espacio con Aarón. Ahora,
¿Cómo ves intentos, ¿no?, de querer censurar los medios, por ejemplo, rusos, en Europa occidental, por supuesto, Es el y poder de lado las del redes. mundo, ¿no? De este lado del mundo, por Sí. supuesto, están operando de una manera organizada, pero del otro lado del mundo también están operando Sí. de una manera organizada con las herramientas y elementos tecnológicos y las voces que ellos tengan a su alcance. ¿Por qué? Porque se está generando la opinión de las élites. Primero, la opinión necesaria que busca generar el gobierno impactando en las élites. Las élites están dando su opinión y se están moviendo de un lado a otro. Estamos viendo imágenes de Naciones Unidas o de la Unión Europea o de la OTAN señalando y recalcando como élites hacia un sentido o hacia otro. Y después el público en general que también empieza a opinar con imágenes desgarradoras que estamos todos los días consumiendo a través de Internet. Es impresionante cómo mucha gente antes de dormir toma su celular y se pone Sí. a ver la guerra, ¿no? A Sí. una distancia, y por supuesto que le genera una opinión a favor, en contra. Esta opinión se interpreta, evalúa la situación, incluso ofrece soluciones. Todos hemos escuchado a los expertos dando soluciones en un sentido o en otro. Que la OTAN abra el espacio de manera inmediata, que Rusia se retire, que Ucrania ceda el poder, que se anticipen elecciones, en fin, se está generando esa conversación. Ahora, funciona siempre funciona para un lado, para otro. Hay un La ejemplo, comunicación, no, por supuesto. hay un ejemplo muy cruel. Tú recordarás los soldados estadounidenses torturando prisioneros iraquíes Sí. en 2003 y 2004. A pesar de las pruebas contundentes que se tuvieron en ese momento y de imágenes muy duras que se vieron en ese momento, los medios activaron ese marco, y que se subió a la agenda de la conversación, que eran casos aislados, Sí. ¿no? Que no era un tema generalizado de las tropas norteamericanas. Un modus operandi. Se eliminó la palabra tortura de la conversación. Sí. No se hablaba de tortura, se hablaba de casos aislados y de situaciones generales que se suelen presentar en conflictos internacionales, que era algo que se normalizaba en términos de situación de combate, de situación Algo de guerra. así para que el auditorio, la audiencia Causó- identifique bien eso que estás diciendo, es lo que con Calderón, ¿te acuerdas? Llamaban los daños colaterales. Eso ¿no? funciona, ¿Te eso acuerdas? funciona siempre, Sí. de diferentes modelos, de diferentes momentos, y la historia desapareció rápidamente de los medios porque la gente se empezó a dejarle de prestar atención. Entonces fue un caso de cómo se enmarcó una crisis que pudo haber operado o movido la opinión pública, la opinión de las élites en un sentido o en otro. Ahora, simplemente desapareció la atención. Ahora, eso hoy en día con todo el boom, bueno, ya no es boom, ¿no? Ya todo muy extendido el uso de las redes sociales. ¿Crees que podría tener su eficacia que los medios callen algo, que digan no se va a hablar de esto? ¿O crees Ha sucedido. que sucede todo lo contrario? Ha sucedido cuando las élites no concuerdan con alguna estrategia gubernamental y deciden guardar silencio, tener otra conversación. Sí, pero ahora o están las generar, redes sociales, pues, o ¿no? generar en Y otro es lo que te sentido. digo, ¿crees que podría ser? No funciona. Hemos visto Funciona. que no fue. Es más, por ejemplo, creo que es contraproducente porque agarra mucho mayor vuelo el tema, ¿no? Sí, depende de qué tan fuerte es el enmarcado y qué tan eficiente es el enmarcado. Por ejemplo, un caso que salió a través de las redes fue precisamente la gran acampada que se dio en España con la crisis inmobiliaria generada en Estados Unidos, con consecuencias de los ocupas en todo el mundo, y sale de las redes, se dan estos grandes movimientos ocupas y de grandes campings en todo el territorio español, generando una crisis, por supuesto, que salió del control de los medios tradicionales, pero se dieron las grandes convocatorias a través de las redes sociales. Todo inicia, como siempre, con una negociación, ¿no? Evidentemente, antes de generar la agenda en cualquier tema, pero estamos hablando en este tema específico, era una negociación entre los actores políticos clave y los medios de comunicación, ¿no? Ahí ellos se van poniendo de acuerdo en qué sentido, cuál es el sentido, qué imágenes. Las imágenes que hemos visto de los niños no son casuales. Las imágenes que hemos visto a través de las diferentes redes de comunicación, de cómo caen los misiles en los edificios, de cómo algunos civiles se paran enfrente de los tanques, no son casuales, son imágenes perfectamente escogidas para poder ir generando esta adhesión a favor o en contra de la situación. Gobierno, el marco siempre es el mismo, Aarón, en cualquier sentido. Gobierno,
élites, medios de comunicación, marcos informativos y opinión pública. Una vez que el marco se acentúa, ¿quién puede ir en contra? ¿No? Difícilmente, ahorita nos decía el Puma que él está en contra, pero difícilmente, y tú también, por supuesto. ¿En contra de qué? De esta generación que se está generando en el mundo occidental, favorable a Ucrania, por supuesto, y en contra de la ocupación rusa. Porque ya una vez que se ha generado una opinión pública favorable o desfavorable en un tema, ya es difícilmente que algún actor preponderante vaya en contra de eso. Es casi imposible que pueda suceder. Hay excepciones, como las que tú señalas, pues son realmente pocas excepciones, que suceden algún hecho de tal relevancia que logra traer de manera orgánica, como se dice, la atención en las redes sociales para ir en un contradiscurso. Pero en este momento, en esta situación, me parece que es muy difícil que ocurra de este lado occidental, porque todos los países miembros de la OTAN, todos los países, salvo Siria, salvo los aliados de la Unión Soviética, van caminando hacia el mismo enmarcado y es de lo que nos enteramos. Difícilmente podemos enterarnos de lo que se está comunicando del otro lado, que va en sentido contrario. Más allá incluso de lo que esté sucediendo realmente. O sea, la opinión pública, el resultado de la agenda, en muchas ocasiones no corresponde con la realidad, pero las consecuencias que se genera son reales. Entonces, en este marco que se está generando, tenemos a dos grandes personajes. O sea, ¿cuál es esta historia que se está contando? La historia de un artista, un comediante, que lo ves con los ojos hinchados, sin rasurar, en el frente de batalla, ¿no? Un hombre nos lo presenta con una gran convicción, el presidente ucraniano, pero esas con un gran pero ahí pasadas, están, ¿no? pero ahí están, son las que están generando, y solicitando apoyo y adhesión a la causa. Y por el otro lado nos están reforzando la del gran oso ruso, con el torso desnudo, montado en un caballo o impecablemente vestido. Hace poco se liberó un video donde pone a temblar a su ministro de Seguridad en una reunión de gabinete donde le cuestiona su discurso y sus decisiones. Entonces, por un lado tienes al gran líder, poderoso, impecable, fuerte, rudo, seguro, con un armamento militar nuclear dispuesto a ser activado, y frente al otro lado tienes a un hombre pidiendo ayuda a los aliados en el campo de batalla. Entonces, por lo general, las simpatías se van a ir al débil, ¿no? Por lo general, el miedo, el sentirse identificado más con una situación que se asemeja más a tu realidad que con la del oso de Moscú, el oso de Rusia, hombre todopoderoso, ¿no? Entonces, evidentemente eso nos tiene hablando de estos temas y generando más adhesiones en el mundo occidental, en un enmarcado que está resultando hasta el momento exitoso. Muy bien, pues excelente, como siempre, el análisis, Salvador. Dice Leonardo Melo, felicítenme, par de cabrones, cumpleaños. Es su cumpleaños, muchas felicidades, Leonardo. A Leonardo Melo, un abrazo. Oye, que se organice algo, ¿no? Sí. Una paella o algo. Hace rato me prometió una paella y nomás sigo aquí saboreándola. Pues aquí le estamos esperando y quizá podamos muchas felicidades. Alejarnos de este enmarcado y poder hablar de otras cuestiones. Pero tú... Ya están, ¿no? El cese del fuego, están... Creo que en estos momentos están reunidos los sí, así es. dialogantes de los dos lados. Así es, y a la misma forma en que están sentados en este momento tratando de negociar una salida, el enmarcado sigue funcionando, claro. La comunicación sigue funcionando, y los videos que si tú abres ahorita tus redes sociales vas a ver es la de la invasión a Ucrania y la de un pueblo atendiendo de manera humanitaria a los prisioneros rusos. Eso es lo que... esas son las imágenes que hasta antes de entrar... La guerra de la comunicación. Es el enmarcado. Funciona siempre, funciona bien, opera, y es el objeto del poder que, ya lo hemos comentado, es la mente de nosotros mismos. Nos están dominando a través de la comunicación mediante un proceso sistémico que se llama enmarcado, donde nos presentan y nos cuentan una historia, lo colocan en la agenda y está inevitablemente funcionando. Aquí estamos y nosotros, este diálogo y esta conversación habla precisamente de que estamos nosotros participando incluso de una manera no consciente del enmarcado. Muy bien. Bueno, pero pues sí muchas es importante gracias.
que quien quiera escuchar esto entienda Sí, claro. que no es casual. Así es. O sea, no es casual. La Totalmente. conversación de lo que hablamos, lo que pensamos, lo que decimos y lo que decidimos, nunca es casual. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Salvador. Nos vemos y nos escuchamos acá el próximo jueves, ¿no? Estamos, bueno, gracias. Vamos a una pausa comercial y regresamos en 3 minutos. Esto es en la radio con Aaron Tapia.